visitó una tribu caníbal y nunca regresó. Caso Michael Rockefeller. Buah, esto lo tengo que reaccionar sí o sí. Vamos allá, ¿no? Vamos. ¿Cómo estamos, chavales? Vamos a reaccionar a este vídeo de Michael Rockefeller, el caso extraño en el que se perdió en una tribu y no se sabe lo que le pasó, ¿eh? Nadie sabe lo que le pasó, se perdió en una tribu y no apareció. Lo que me es extraño es que hayan recuperado las fotos y las cintas que hayan hecho por ahí, porque fueron a grabar un cortometraje o algo de eso, no sé qué fueron a grabar. Pero bueno, vamos a reaccionar, que está interesante, vamos. Corría el año 1969 y Milt Macklin, un periodista bien aventurero, decidió emprender un viaje a Papúa Nueva Guinea. Esto con el fin de grabar un documental para conocer a la tribu Asmat. Papúa Nueva Guinea, chavales, yo pienso que esos países a veces son más peligrosos que el Bronx, que cualquier cosa, ¿eh? Porque exactamente no sabes lo que te vas a encontrar y esa gente no tiene límites, ¿sabes? No conoce lo que es una civilización normal y corriente y como vivimos aquí, ¿eh? Y averiguar qué le sucedió a Michael Rockefeller, un joven de 23 años que muchos daban por muerto pese a que desapareció 8 años atrás sin dejar rastro. En este viaje, Milt junto a su equipo grabaron decenas de metrajes para ver si captaban una pista de Michael. Sin embargo, la expedición no salió como lo planeado. Según ellos, nada de lo que grabaron fue interesante, por lo que esas cintas de video quedaron archivadas como solo un mero recuerdo, como el que graba unas simples vacaciones y las olvida. Pero lo impactante viene aquí, pues resulta que 40 años después, en busca de hacer un documental sobre Michael Rockefeller, se desempolvaron dichas cintas de video grabadas por Milt y de lo que no se fijaron. Creo que no sé, en teoría estas cintas las grabaron en la misma tribu y el Rockefeller desapareció. Yo no sé cómo recuperaron esas cintas o qué hicieron para recuperar esas cintas, porque en teoría desapareció con la cámara y todo. No sé, es algo extraño, ¿eh? En su momento es que en un metraje en el que se captaba como entre los cientos de Asmat que remaban al unísono había un hombre de piel clara, el cual no tenía el aspecto nativo de un Asmat, y a lo que más se asemejaba era al del tan buscado Michael Rockefeller. Hoy vamos a indagar en este misterio del que tanto se sigue hablando hasta en la actualidad, y es que esta historia genera muchas preguntas porque junta los dos polos extremos de la humanidad. Por un lado tienes una tribu súper primitiva y por el otro tienes a un joven proveniente de una de las familias más poderosas de América, o si no del mundo, y todo el contexto que gira en torno a este misterio lo vas a conocer ahora mismo. El apellido Rockefeller es algo que nada más escuchas se impone respeto, pues no solo el dinero, sino también el inmenso poder que han llegado a poseer a lo largo de los años es algo que a muchos ni les entra en la cabeza. Todo es Chavales, chavales, para quien no sepa quiénes son los Rockefeller, buscar un poco de información de quiénes son, ¿eh? Porque tienen la mayor parte de las empresas del mundo, ¿eh? La mayor parte de los bancos, la farmacéutica, todo eso lo tienen estas familias, ¿eh? Los Rockefeller. Esto iniciado por John Davison Rockefeller, un hombre que creó un monopolio con la producción del petróleo y sus derivados, supliendo a todo Estados Unidos en su pleno auge industrial, y con todo el impacto que causó, normal que cumpliera su objetivo de posicionar a los Rockefeller en la cúspide de la élite durante siglos. No obstante, de sus descendientes, el que sin duda sería más famoso sería uno de sus bisnietos, pero lamentablemente esto sería por razones ajenas a los negocios. Michael Rockefeller nació el 18 de mayo de 1938 en Nueva York, Estados Unidos, y a pesar de que eran épocas oscuras por la Gran Depresión económica, Michael, al ser un Rockefeller, fue uno de los pocos afortunados que pudo nacer en cuna de oro, creciendo en una de las propiedades más lujosas que poseía la familia, que era su mansión Cucuit, que está ubicada en las afueras de la ciudad. Como era costumbre en su familia, Michael recibió una educación de primera.
algo que el chico aprovechó destacando como uno de los mejores alumnos de su clase. Y es que tampoco se esperaría menos de uno de los hijos de Nelson Rockefeller, quien no solo era el nieto del Rockefeller Supremo, sino que fue uno de los descendientes que más destacó, ya que fue de los que mejor usó la herencia para hacer negocios, y esta enorme riqueza la dispondría para lanzar y promover su carrera política, en la que prácticamente era uno de los mayores líderes activos del Partido Republicano. Chavales, es que no os imagináis la cantidad de poder y dinero que tenían estas familias, ¿eh? Los Rockefeller, yo creo que son una de las familias que más dinero y poder tienen, vamos, en el mundo ahora mismo y hace años, ¿eh? Cositas, ¿eh? Esta gente maneja muchas cosas a su antojo, ¿eh? Convirtiéndose en el gobernador de Nueva York, y tiempo más adelante, en 2 ocasiones, sería nombrado vicepresidente de los Estados Unidos. Para Nelson era muy importante que sus hijos fueran criados bajo las mismas tradiciones con las que él había crecido, las cuales se basaban en la continuación de la carrera familiar en el mundo de los negocios, bancos, la filantropía y la política. Y como Michael desde muy pequeño se mostraba como alguien muy culto, sin lugar a duda para todos tenía el éxito asegurado. Pero pasa que él era diferente y no tenía esa ambición monetaria que tanto le habían querido contagiar, ya que sus intereses iban más por la naturaleza, el arte y la historia, teniendo una profunda atracción por las culturas antiguas y civilizaciones desconocidas. Es así como poco a poco su vida empezó a direccionarse hacia la antropología, la cual era su materia más querida en la escuela, al contrario que la política y la economía, materias en las que más su familia le empujaba a perseguir. Sa- ¿Sabéis qué opino yo? Que este era uno de los balas perdidas de la familia y quería destapar cosas que no debería de destapar. Entonces, yo no sé si fue algo planeado o qué, pero esas desapariciones estaban raras porque era el único de los Rockefeller que no le interesaba la política y le interesaba más saber sobre las cosas ocultas, la historia antigua, lo que estaba detrás de todo eso, ¿eh? Entonces, es extraño, ¿no? Ya que en teoría ese era su deber como un Rockefeller, pero su forma de ser y carácter no eran aptos para las finanzas, menos para ser un político. Su principal deseo era poder recorrer el mundo uniendo sus 2 grandes pasiones, que eran la etnografía y la arqueología, haciendo que su fascinación más grande en la vida fuese el descubrir y estudiar tribus desconocidas. Sin embargo, Michael era consciente que tenía que cumplir un rol dentro de su familia, por lo que seguiría sus estudios en la Universidad de Harvard, llevando la carrera de arqueología y economía, graduándose con tan solo 21 años de edad, siendo uno de los alumnos que obtuvo mayor calificación en sus tesis doctorales, llegando a llevarse el honor de cum laude. Ahora, con su título en mano, Michael se iría de viaje algunos meses por Japón y Venezuela, países donde su familia tenía negocios y propiedades. Por este tiempo a Michael le tocaba trabajo de campo, pues no crean que por ser de una familia de dinero, el chico vivía en una burbuja. Pues sí, pero ellos trataban que no, o sea, obviamente es imposible dejarlo así a la deriva, pero los Rockefellers eran conscientes de que eso los hacía más débiles y siempre le hacían saber a los más jóvenes que todo lo que tenían era un privilegio. De hecho, una vez por un acto de rebeldía, Michael tuvo que trabajar como empleado de una estación de gasolina, y es que por su apariencia y lo que le sucedió más adelante, muchos ponen al chico como un nerd indefenso, pero no, Michael incluso se enlistó en el ejército por 6 meses y siempre estaba haciendo. Pero veis, chavales, yo pienso que esta familia te van a enseñar a vivir bien, pero sabes y eres consciente de que nunca te va a faltar de nada, ¿sabes? Es como, vale, tú búscate la vida, pero sabes que en cualquier momento pasa algo malo, no te va a faltar nada, ni vas a vivir mal, ni te vas a morir, ni nada, ¿sabes? Es como raro, ¿eh? Cosas, así que sus gafas redondas y la sonrisa que siempre mostraba en cada una de sus fotos no te confunda. Y más como están los tiempos de ahora, este joven seguramente tenía más testosterona que un chamaco de la actualidad. Tras vivir una vida en la que siempre le ordenaban qué tenía que hacer y que en ello debía ser excelente por ser un Rockefeller, Michael finalmente decidió que ya era hora de dedicarse a su pasión, la antropología,
y esto tampoco le molestó a su padre, quien lo entendió perfectamente. Y también él compartía esta afición. De hecho, Nelson Rockefeller en 1957 fundó lo que sería el Museo de Arte Primitivo en Nueva York, el cual contaba con artefactos de civilizaciones antiguas de todo el mundo. Y el plan perfecto de Michael era el conocer las comunidades nativas más impactantes del mundo, de las cuales recolectaría piezas únicas para enriquecer aún más el museo de su padre. De esta manera, el joven fue documentando cada uno de Mirar, mirar, mirar. Dios mío, esta foto, ¿eh? Mirar cómo le mira esta persona, ¿eh? Mirar cómo le están mirando este, ¿eh? Le está mirando como, sí, sí, tú haz lo que quieras, pero que te voy a reventar, que te voy a comer vivo. Vas a ver. Está mirando con una cara que mía, qué mal rollo, ¿eh? Qué mal rollo. sus viajes en fotografías, videos y notas para que cada vez más personas en América conocieran estas costumbres. Y en serio, veo esto y me da mucha pena, pues no paro de imaginar que si Michael existiera en este tiempo, sin duda le hubiese fascinado ser un youtuber que documenta sus viajes, pero la cosa no fue así. En 1960, debido a la red de contactos que tenía, Michael pudo conocer al subdirector del Museo Nacional Holandés de Etnología, quien por aquel entonces había empezado un proyecto en Asma, Nueva Guinea Occidental, y en ese año Michael sería reclutado para esta expedición como fotógrafo y técnico de sonido, trabajo que era un sueño para él, pues iría hasta las zonas más alejadas de las islas de Oceanía para estudiar en campo abierto a las tribus recolectoras y cazadoras que habitaban allí durante todo un verano. No obstante, esa parte de la región ya había sido visitada anteriormente por un grupo de misioneros holandeses en la década de los 50, y lo único que les quedó claro es que era un lugar bastante peligroso y hostil. Esto en parte era a causa de que en esos territorios muy alejados aún existían enfrentamientos violentos entre las tribus, y cada cierta temporada sucedían guerras tribales en la que los nativos tenían como principal objetivo la caza de cabezas enemigas, además de los rituales que celebraban en donde el comerse a otro estaba de por medio. Y no me refiero en el sentido calenturiento de la palabra, sino literalmente. A pesar de que la violencia era algo del día a día por esta zona, a Michael todo esto le fascinaba, pues debido a lo mucho que había estudiado, era consciente de que esa misma mentalidad bárbara era la que tenían todos nuestros ancestros siglos atrás, y por eso no podía parar de pensar en visitarlos para conocer sus costumbres y sentirse parte de ellos. Eso está bien, ¿eh? Conocer otras culturas, pero coño, tienes que tener cuidado donde te metes, que hay culturas que no saben que no pueden matar a alguien y comérselo, ¿sabes? No están, no son conscientes de lo que hay fuera de la tribu, ¿sabes? Esa gente, yo no sé, ¿eh? Especialmente le parecía increíble todo lo que envolvía el arte que tallaban en sus rituales espirituales, y por eso mismo su obsesión se fijó principalmente en la tribu de los Asmat, y él estaba dispuesto a gastar mucha de su fortuna para hacerse con las bellas artesanías de esta gente para lucirlas en las vitrinas del museo. Luego de su primera visita a los Asmat y regresar a Nueva York, la mente de Michael aún seguía en Nueva Guinea, y es que por allá había experimentado un nivel de libertad que nunca Mira, hermano, pero mira cómo le miran, ¿eh? Hermano, te miran así o así, tío. ¿No te da mal rollo? ¿No te da algo que pensar? Yo ahí no me quedo. Lo siento, pero yo ahí no me quedo, hermano. antes había sentido, y todo esto haciendo lo que más le gustaba. Hasta se dejó barba, míralo ahí todo barbón y sin bigote, parecía pelotero dominicano. En cada una de sus notas de campo, Michael revelaba su gran interés por Que chavales, chavales, decirme que no, ¿eh? Decirme que esta cara y esta, mira esta, mira esta, mira esta. Mira esta cara, muchacho. Hermano, ¿a ti te parecen caras amigables? ¿Te parece que te van a hacer un arroz con pollo para que te sientes y te lo comas con ellos? No sé, ¿eh? A mí no me parece, ¿eh? los Asmat, señalando que no pensaba en nada más que en hacer pronto su segunda expedición para poder recolectar absolutamente todo lo posible sobre esta tribu, pues tenía en mente publicar libros sobre el tema y organizar la mayor exposición de arte de los Asmat nunca antes vista.
Sin embargo, el chico primero tenía responsabilidades familiares que cumplir, y es que mientras organizaba todo para su segundo viaje, se enteraría de una terrible noticia que estuvo sucediendo durante el tiempo que estuvo ausente, y es que sus padres estaban a punto de divorciarse, algo que sin dudas iba a afectar la imagen ejemplar que los Rockefeller manejaban como la familia conservadora modelo, sobre todo en las campañas políticas de su padre. Ante esta situación no había mucho que Michael pudiese hacer, solo pues estuvo ahí como a forma de apoyo, y una vez la separación de sus padres fue un hecho, esto lo motivó aún más en septiembre de 1961 a partir de nuevo hacia Nueva Guinea en una expedición en la que tenía planeado superar esos límites que no pudo sobrepasar la primera vez. Que ves, vas buscando superar unos límites que a lo mejor no tienes que superarlos, ¿sabes? Si tu cuerpo o tu mente te ha dicho que no superes unos límites, es por algo. Y este lo superó y debe ser que le pasó algo malo. Ya vamos a conocerlo bien lo que pasó, pero hay cosas que te dice la mente que no hagas y no tienes que hacerlas. Y en esta ocasión a su viaje se le uniría el antropólogo holandés René Wissink, quien había sido asignado por el gobierno holandés, pues Michael no podía ir para allá así como así, ya que el territorio aún estaba atravesando inestabilidad política sobre su independencia que estaba en manos de Australia y Países Bajos. En esta expedición, Michael tenía como principal objetivo el poder crear un mayor tipo de cercanía con los Asmat para estudiarlos a fondo y que los llevara a una mejor negociación o intercambio justo. Y es que en el anterior viaje, el jefe tribal de la comunidad solo les había otorgado cierto permiso para poder convivir con ellos, tomarles fotografías y videos, y todo esto a cambio de ciertos bienes, además de que en todo momento debían estar bajo vigilancia, por lo que era muy difícil de creer que a este blanquito le dieran todos esos elementos sagrados que utilizaban en sus rituales. Hombre, es que saber qué les dio a cambio de esas esculturas o lo que sea, ¿eh? Es como cuando Cristóbal Colón llegó a América, que le dio trozos de madera y de espejos de los barcos por el oro. Es que esta gente no es consciente, ¿eh? No saben, se aprovechan un montón, ¿eh? Pero él era un Rockefeller y en su mente pensaba que todo tenía un precio. Es así como Michael convencería a Finn van der Waal, el administrador del cuerpo colonial holandés que iba con ellos, de que le vendiera su cataramán, la cual era una especie de balsa de madera unida a otras dos canoas indígenas para poder navegar con algunos elementos de carga. Allí él llevaría consigo hachas de acero, anzuelos, sedal de pesca, tela y tabaco. Y es que algo triste es que este último se había vuelto de gran consumo entre los Asmat, al punto de hacerlos casi adictos. Madre, las tribus tabacaleras. Así, yo tengo un par de amigos que están igual que esos, ¿eh? Tengo un par de amigos que están igual de tabacaleros que eres. No les tienen que haber enseñado el tabaco a ninguno. En la mente de Michael, él con todo esto lograría convencer a la tribu de que se lo intercambiaran por artefactos como tambores, tazones, cuernos de bambú, lanzas, remos y escudos. Y es que por este tiempo Michael estaba como el que se había ganado la lotería, ya que visitó unas 13 aldeas a las que les intercambió todo tipo de artesanías y artefactos, y no frenó hasta que lo visitó la mala suerte, o como dirían por ahí, los malos espíritus. Entre estas idas y vueltas entre aldeas llegó el 18 de noviembre de 1961. Este día Michael, junto con René Wissink y dos jóvenes Asmat que eran sus guías, saldrían de Agats en su bote motorizado e irían rumbo hacia la aldea Ats para reabastecerse, porque el camino era muy largo y llegar hacia ahí era muy complicado debido a las extremas condiciones climáticas que el lugar atravesaba, como los ríos y pantanos internos que habían en el mapa, por lo que ellos elegirían la opción que parecía ser menos arriesgada, que era salir por el océano y llegar por medio del mar de Arafura. No obstante, ese día las cosas no saldrían como las habían previsto, y acabarían sufriendo un terrible accidente cuando se acercaron demasiado a la desembocadura de los ríos Eilanden y Betz, en donde la fuerte marea y los vientos provocaron olas tan grandes que ahogaron el motor de la embarcación debido al sobrepeso de la balsa, lo que causó que dejara de funcionar y se volcara de costado, quedando a la deriva. Y Mierda, imagínate que estás de viaje por ahí
se te hunde el barco y te quedas rodeado por tribus, por islas que no sabes ni dónde estás, por ríos fuertes. Madre mía, madre mía, madre mía, muchacho. Y tú por meterte en esos volados de grabar tribus, ¿eh? Imagínate. casi hundiéndolos por completo. Aunque prácticamente estaban con medio cuerpo en el agua, la tripulación trató de mantenerse a flote lo máximo posible sobre lo que aún quedaba del cataramán. El primer instinto de los guías nativos Cataramán. Yo creo que es catamarán. ¿Catamarán? ¿Se dice catamarán, chavales? Catamarán. Carata. Supongo, bueno, se dirá así. No, no sé, me suena mal, ¿eh? fue saltar de la embarcación nadando hasta la orilla más cercana para ir en busca de ayuda, ya que a Michael y a René no les parecía seguro nadar hasta la orilla, la cual estaba aproximadamente a 1 kilómetro. Hay versiones que dicen que Michael sí que podía nadar hasta la orilla, pero que no quería dejar esas artesanías que tenía en el bote, por lo que decidió quedarse sujeto a los restos de la balsa en espera de ayuda. Lo que al principio parecía haber sido solo un accidente, pronto se convertiría en una pesadilla, ya que pasaban las horas y los dos muchachos que fueron por ayuda no regresaban. Michael y René empezaron a creer que tal vez estaban solos en esto, ya que a pesar de que se agarraban lo más fuerte posible de los restos de la balsa, pasarían así casi 2 días sin ninguna señal de auxilio. Lejos de que alguien los pudiera escuchar y en medio de la nada, sin alimento o agua, la desesperación empezó a atacar a los dos hombres, pues el mar cada vez más alejaba a la embarcación de la orilla y parecían hundirse poco a poco, pero lo único que podían hacer para tomar acción era nadar, y René no era muy bueno en ello. En cambio, Michael sí que sabía y ya estaba cansado de estar luchando con las olas junto a los 2 bidones de gasolina que usaba como salvavidas para mantenerse a flote. El chico no tenía energía, sus manos estaban llenas de callos, no se había duchado en días y se estaba muriendo de hambre, por lo que decidió que no podía esperar más, por lo que se lanzó al agua para nadar hasta la orilla, la cual estaba aproximadamente a entre unos 16 a 20 kilómetros de distancia. Mierda, pero 16 o 20 kilómetros nadando es una locura, ¿eh? Y no es lo mismo nadar en una piscina, nadar en el mar, ¿eh? Con corrientes, con animales. Eso es una locura, ¿eh? Nadar 16, 20 kilómetros en el mar. La verdad que tienes que controlar tu paranoia para no volverte loco, pero... Uf, una paliza, ¿eh? Hay que estar en forma para eso, ¿eh? René trataría de convencer a Michael de que nadar esa distancia en esas condiciones era una locura. Además, él era un Rockefeller, por lo que obviamente la ayuda en cualquier momento iba a llegar, pero el chico no confiaba en que los guías se preocuparon en pedir ayuda para ello. Así que como Michael ya estaba cansado de seguir esperando a la deriva, se lanzó al agua usando 2 flotadores que había improvisado, Ah, usando bueno, un pues, par de flotadores. bidones de gasolina y se sacaría los shorts que traía puestos para atarse los 2 bidones. De esta manera, Michael se alejaría nadando hasta la costa, dejando a René Voisin solo y a la espera de que tal vez lo rescataran. Pero lo que el chico de 23 años nunca se habría imaginado es que tan solo unas cuantas horas después de que se había ido, la ayuda ya estaba en camino. Los dos guías sí que llegaron a la orilla el primer día del accidente, pero no es que nada más llegar ahí les esperaba un iPhone para mandarle un WhatsApp a Nelson Rockefeller. Pues repito, ellos sabían un poquito de inglés, pero seguían siendo nativos Asmat, y por eso mismo, además de que al llegar a tierra aún seguían en medio de la nada, la ayuda tardó casi 48 horas en llegar, y para ese momento se llegó a desplegar un helicóptero, el cual cuando René Voisin lo vio empezó a gritar así por auxilio, pero mientras más y más se acercaban los rescatistas, más se preguntaban el dónde estaba Michael, hasta que le preguntaron a René, y este les preguntó lo mismo, que pensaba que lo habían encontrado a él primero y que este les dijo dónde estaba el bote, pero nada más lejos de la realidad. Nadie tenía la más mínima idea de qué había sido de Michael Rockefeller. Al principio se creía que Michael llegó de manera milagrosa hasta la costa y que los estaba esperando, pero se llevarían la sorpresa de que nadie lo llegó a ver en la orilla, y tras varios días de búsqueda por todas las zonas Asmat en las que el chico podía estar con vida, su cuerpo y hasta cualquier pista como sus gafas no aparecían por ningún lado. Inmediatamente Vamos, que se fue nadando y desapareció y no encontraron ni sus gafas ni nada.
Saber qué pasó. Alguna barca o algo lo recogió, porque si no, no es entendible, ¿eh? Inmediatamente se daría la alerta de la desaparición, y esta noticia sería notificada a los Rockefeller, quienes iniciaron a los pocos días una de las expediciones de búsqueda internacional más grandes que se hayan hecho en la región. Y mientras decenas de rescatistas se movían por tierra, agua y aire, Nelson Rockefeller llegaría a Merauke, que está a más de 200 kilómetros del sureste de Asmat, junto con su hija Mary, quien era la hermana gemela de Michael. Padre e hija se reunirían para repartirse las tareas en la búsqueda y rescate, aunque con el paso de los días, estas se sentían menos esperanzadoras. Aún así, Nelson en sus primeras declaraciones afirmó que confiaba en encontrar a su hijo sano y salvo. Sin embargo, esto al ser un territorio tan accidentado en donde la selva era prácticamente impenetrable, muchos de los rescatistas, sin importar los medios y cuánto pagasen los Rockefeller, no podían adentrarse en la zona. Y conforme Que hermano, tú te piensas que la selva es fácil, ¿eh? Pero eso es una locura, ¿eh? Si te pierdes en el campo, que tiene nada más que olivos, imagínate en una selva, ¿eh? Está tupida, está llena de árboles, de vegetación, de animales, de ríos, nada. Ahí es imposible que salgas porque lo ves todo igual encima. A la que más te adentra, más estás perdido, ¿sabes? pasaban los días, la fuerza para volcarse en la búsqueda era menor, hasta que 4 días después de que encontraron a René, el ministro holandés del Interior declararía ante los medios la noticia de que a pesar de todos los esfuerzos puestos en el rescate de Michael Rockefeller, ya no existía ninguna esperanza de poder encontrarlo con vida, que no había más remedio y que el destino del joven explorador estaba sellado. Solo 2 semanas después, el gobierno holandés cancelaría todos los proyectos de búsqueda de Michael Rockefeller, catalogando que había fallecido por ahogamiento, y en lo único en lo que se basaron para decir esto tan rápido fue porque la última persona que lo vio con vida, René Voisin, declaró que el Rockefeller se lanzó al mar para llegar a la orilla tras decir: "Creo que puedo hacerlo". Dentro de esta teoría también existía la posibilidad de que Michael fue atacado por un tiburón o por un cocodrilo, y aunque la familia Rockefeller terminó aceptando esta versión pública, Creo que puedo hacerlo, dice, tienes que estar loco y desesperado para irte 16-20 kilómetros nadando en el mar, ¿eh? Lleno de tiburones, de cocodrilos, y saber lo que te encuentras. Tienes que estar desesperado, ¿eh? Algo ahí le estaba diciendo que se fuese porque estaba en apuros ahí, ¿eh? Yo creo. durante décadas se indagó sobre el qué pasó realmente, ya que dentro de esta teoría habían muchas cositas raras. Primero, nadie recuerda la última vez que un tiburón o un cocodrilo atacó a alguien por esa zona, pues hay suficientes peces pequeños y animales de ríos de los que se alimentan, y lo que le chirriaba a muchos es que el gobierno holandés cerró muy rápido la investigación, algo que levantó muchas sospechas. Algo que debemos recordar es que por ese tiempo Nueva Guinea estaba atravesando por muchos conflictos políticos. En teoría, los holandeses eran los que tenían la zona bajo control, pero en el hipotético caso de que un nativo hubiese asesinado a Michael Rockefeller, se le demostraría al mundo que ellos no tenían control sobre esas tierras y por ende quizás no merecían tener poder allí, echando para atrás todo el proceso de colonización que tenían en mente. Ante estas sospechas, las teorías sobre el fin del joven de 23 años cada vez eran más siniestras. Claro, tú imagínate que tú tienes el control de un país entero, ¿no? Y va un turista a ese país o un fotógrafo y lo matan. Pues no puede ser que salgan las noticias que una tribu ha matado a un periodista si tú controlas ese país, ¿no? Si tú tienes el control, debe ser un sitio seguro y controlado, ¿no? Y tú quedarías mal, ya no sirves, ese control no es tuyo ya. Entiendo. Y hay cosas extrañas, ¿no? Como que Holanda no quería que se supiese que no tiene el control de eso, ¿eh? Y Finn van de Waal, el hombre que le había vendido la embarcación, en parte se sentía culpable por lo sucedido. Es por ello que en el año 1965 decidió investigar por cuenta propia qué fue lo que realmente sucedió.
Para dar contexto de la situación, concretamente los Asmat son un grupo étnico indígena y dentro de ellos hay subtribus o clanes, donde algunos son más agresivos y herméticos y otros son más civilizados y amables. Y por este tiempo, Vin durante 3 meses estuvo moviéndose por varias tribus, como son los Otshanep y los Omadesep, las cuales eran una comunidad bastante desconocida y alejada de las tribus Asmat, con casi nulo contacto con el mundo, y Vin iría a visitarlos con el único objetivo de haber... Hermano, ¿qué estas caras, tío? Estas... ¿Qué? ¿Qué es esto, chavales? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Mirad los dedos de este. Mirad los dedos de este. Los tiene como... ¿Qué es esto? Me cago en la puta. ¿Qué es esto? Mirad estas caras, ¿eh? Estas caras no son de... "Ah, te voy a hacer un arrocito con pollo. Vamos a comer tranquilitos. Con un palo gigante. Saber qué es. Madre mía, muchacho. No, no parece que sean muy amigables, ¿eh? averiguar qué fue lo que le sucedió a Michael Rockefeller. En un principio la información no se le apareció a fin de frente, pues los nativos que visitó tenían muy pero que muy poco contacto con la gente blanca como él, y las pocas veces que habían visto a gente así, un par de enfrentamientos se han desatado, pero sería tras ganarse poco a poco su confianza y obtener una gran cantidad de restos óseos que Vin por fin se vio listo para compartir con el mundo lo que los nativos le hicieron saber sobre Michael Rockefeller. Ellos le manifestarían la descripción de una persona que era como un hombre blanco que usaba unos shorts más cortos de los usuales a los que usaban los turistas, y que tenía anteojos, que en un principio lo habían confundido con una criatura similar a la de un cocodrilo que podía cambiar de formas, pues había salido del agua. Otros pensaban que por su color blanco era algún tipo de espíritu que los iba a castigar. Que, que, que podía ser un tipo de cocodrilo, porque había salido del agua, chaval. Imaginaos el tipo de desconocimientos que tienen esas tribus, ¿eh? Que te ven y a lo mejor te matan porque piensan que eres un enemigo, ¿sabes? Eres un alien o algo raro, ¿sabes? Y es que al estar tan alejados en esa isla, esos nativos pensaban que los hombres blancos provenían de un mundo espiritual y que llegaban hasta ellos como una especie de mal presagio, así que no encontraron otra mejor solución que matarlo y comérselo. El comerse a otro no era un acto macabro ante los ojos de los nativos, sino una práctica común entre los Asmat. Ellos solo no vieron a Michael como su igual, y como la carne no se desperdicia, se lo comieron con papas. Pero bueno, las cosas no podían concluirse así del todo, porque primero, incluso con tribus con más contacto con el mundo es muy difícil traducir cosas complejas. Y es que conceptos como el que se comieron a un hombre blanco son fáciles de traducir, pero el contexto lo es todo, y según parte del gobierno holandés, es poco probable que se hayan comido a Michael porque 10 años antes del caso declararon como ilegal el consumo de carne humana para esta gente, por lo que puede que se hayan referido a comerse a otro blanquito en otro tiempo, como... Declararon ilegal para esta gente comerse ahí. Pero ¿tú crees que esta gente va a ser consciente de lo que es legal y lo que no es legal? ¿Es legal ir con un lanzaflechas? ¿Es legal ir con un arco con flechas envenenadas con saliva de sapo? Tío, esta gente desde luego que no tiene ideas normales, ¿eh? un misionero o alguien así, pero también es difícil de creer que una ley impuesta por una gente que los quería colonizar echara para atrás años de tradición Asmat en Claro, los que el claro, canibalismo era aceptado. claro. Otro punto que alimenta la teoría de que los Asmat se comieron a Michael viene por un tema de venganza, o como le dicen, equilibrio espiritual, pues resulta que en 1958 sucedió un enfrentamiento entre tribus locales y un grupo de holandeses armados que estaban haciendo un patrullaje de control por la zona. Estos se vieron sorprendidos por la enorme cantidad de guerreros nativos que se alertaron por su visita.
Ambas partes estaban tensas y así mostrando sus armas, y como estos holandeses no tenían experiencia alguna sobre cómo tratar con tribus, a la primera que se vieron amenazados, estos no dudaron en disparar, asesinando a 3 Asmats. Estas muertes dejaron muy tensos a ese grupo nativo. Para ellos, el fallecimiento de cualquier guerrero adulto, ya sea por enfermedad o accidente, daba paso a un ciclo de violencia y a una venganza que no podía ser curada sin un rito de transición en el que se debían alimentar, literalmente, con las cabezas recolectadas de sus enemigos tras una batalla. Que ahí está la respuesta. Les han matado unos blancos, pues al próximo blanco que vean que lo van a ligar a, pues a eso, ¿no? Es que es obvio, hermano. Y tú vas ahí a meter la cabeza, ¿no? A hacerte periodista. Bah, estás loco, ¿eh? Y como el jefe de ese grupo de holandeses era blanco, debían acabar con la vida de otro hombre blanco para mantener el Ahí equilibrio, está. por lo que se piensa que confundieron a Michael con un holandés, ya que para ellos todos eran iguales. Al igual que Vin, varios aventureros han ido a visitar a los Asmats para saber más del final de Michael Rockefeller, y la mayoría concluyó con que acabaron con la vida del joven para hacer un ritual con su cuerpo, y estos mismos rumores le llegaron a Mary Clark, la madre de Michael, quien ya divorciada habría pagado $250,000 en esa época para que un investigador privado le entregara pruebas irrefutables de este supuesto asesinato de su hijo en manos de los nativos. Este investigador le habría presentado a la familia Rockefeller 3 cráneos humanos en los que estaba convencido de que uno de ellos le pertenecía a Michael, ya que la tribu se los habría entregado como los únicos restos de los hombres blancos que habían matado, pero la veracidad de esta historia ha sido muy cuestionada, ya que los cráneos habían sido entregados a cambio de un motor para bote, y sobre este suceso la familia nunca comentó nada, y menos afirmaron de que se tratasen de los restos de Michael, por lo que no se sabe si esto realmente ocurrió, pues como sabrán, los Rockefeller sí son famosos, pero no son como las Kardashians, que revelan a qué sabían las lentejas que se comieron ayer, aunque algo que tendrían en común es que un video filtrado haría que se hablara mucho de ellos. En el año 2008, en la preparación de lo que iba a ser un documental sobre la desaparición de Michael Rockefeller a cargo del director Fraser Heston, Que veis, yo creo que hay algo raro porque tampoco metieron mucho la cabeza y su familia, ni nada, ¿sabéis? Como era la oveja negra que no quería ser político ni nada, no sé, es como raro, ¿no? Algo raro. el hombre se hizo con las cintas de video que Milt Macklin hizo en su visita a los Asmat. En esas grabaciones que el hombre y su equipo ni se molestaron en revisar, en unos pocos fotogramas y haciendo un poco de zoom, se puede ver a un hombre caucásico mezclado como uno más entre los guerreros Asmats que estaban remando. Esta imagen captada creó muchas preguntas entre todos los que conocían el caso, pero la calidad de imagen no ayuda mucho a identificar quién es este hombre, quien para muchos tiene un gran parecido con Michael Rockefeller. Hay quienes dicen que por las entradas y hasta hay quienes le llegan a ver los lentes, que claramente se ve un poco cambiado por las condiciones de vida que tuvo por esos supuestos 8 años que pasó entre los Asmats, y que seguramente le habría gustado tanto el estilo de vida de esta tribu que decidió abandonarlo todo para vivir como uno más de ellos. Pero por muy esperanzador que sonaban estos rumores, para muchos no tiene sentido que Michael hiciera Así, viéndolo desde esta foto con las entradas aquí, sí que podría parecer él, ¿eh? O sea que la otra calidad no tiene mucho, ¿eh? La otra foto no tiene mucha calidad y no se nota mucho, pero yo creo que aquí con estas entradas y la cara así, yo creo que puede ser él, ¿eh? Puede ser, ¿eh? preocupar tanto a su familia haciéndose el desaparecido, pero también se habla de que el joven no era del todo transparente con ellos porque sentía que lo controlaban mucho. Por eso, una vez que se vio en medio de un enfrentamiento en una de sus visitas y una flecha le impactó en el hombro, este no le dijo nada a su familia por miedo a que represalia fuesen a tomar. Y lamentablemente, para cuando se hizo este descubrimiento, hacía 4 años que Milt Macklin había fallecido, por lo que nadie les podía dar explicaciones sobre el que había captado la cámara.
Tú imagínate que va el Rothschild el Rockefeller, y va a su casa y le dice a su padre, no, es que una tribu me ha pegado un flechazo en el hombro y pues le va a decir el padre, bueno, manda al ejército de los Estados Unidos y que aniquilen esa tribu. Esos están locos, hermano, les funden, les queman la tribu. Y por eso mismo, este metraje de hace más de medio siglo aún sigue siendo un misterio. En el año 2012, impulsado por todo el Sí revuelo que había parece, sí causado parece. esta grabación, el periodista Carl Hoffman decidió pegarle una extensa visita a este territorio para ya cerrar este misterio de una vez. Y lo que sacó en su libro, que publicó 2 años después, es la versión más aceptada en la actualidad sobre lo que realmente le sucedió a Michael Rockefeller. El 19 de noviembre de 1961, un gran grupo de guerreros Otshaneb se encontraban en sus canoas cerca de la costa. Estos estaban simplemente viendo el mar, pasando el rato. En eso, allí uno de sus guerreros ve cómo a lo lejos una figura blanca se acerca cada vez más hacia ellos, hasta que finalmente lo tuvieron cerca, y cuando por fin estaban listos para atacar con sus lanzas, se dieron cuenta de que esa figura era ese joven blanco todo alegre que antes los había visitado, pues era el famoso Michael Rockefeller. El chico estaba tan cansado que ni llegó a tierra, simplemente se puso al borde de una canoa y 2 nativos lo subieron a esta. Tengan en cuenta que estas canoas eran como las del video del supuesto avistamiento, y acá sucedería algo extraño, pues Michael de a primeras notó que el comportamiento de los Otshaneb no era para nada amigable como lo llegaron a ser otros nativos, ya que estos, ignorando que el corazón casi se le salía de lo cansado que estaba por nadar durante horas, empezaron a hacer unos cánticos que nunca antes había escuchado mientras desplazaban las canoas hacia la orilla. A la vez que todo esto sucedía, muchos de los nativos le sonreían a Michael, pero era más una sonrisa tenebrosa que una amistosa, y así una vez los nativos pararon de remar. En eso uno de ellos se queda mirando fijamente a Michael con una lanza en su mano a la vez que le sonreía, y cuando por fin lo tuvo cerca, le clavó la lanza 2 veces en el torso, y en el segundo exacto en el que empezó el ataque, varios miembros de la tribu sacaron sus cuernos, haciendo que sonaran en toda la jungla. Tú imagínate, reventado de nadar, consigues subirte a una barca y en esa barca te empiezan a pegar lanzazos y te hacen unos ritos, unas canciones. Nah, mano, te mueres, te da un infarto antes, yo creo, ¿eh? Te comen vivo ahí. El ritual había empezado. Viendo que su destino estaba sellado, Michael decidió correr hacia la jungla, pero se cayó en el barro. Igualmente no iba a llegar muy lejos. Es así como que mientras los cuernos sonaban constantemente, los guerreros tomaron al joven de los brazos y lo llevaron hasta una zona más descampada de la jungla, y ahí, con un hacha de una vez por todas, hicieron con el joven lo que los Asmat durante siglos hacían con las cabezas de sus enemigos. Se dice que los nativos sabían que lo que estaban haciendo estaba mal, pero que Michael en específico tenía una actitud que no les gustaba, pues que el Rockefeller intentara comprar cualquier artefacto sagrado en su posesión era una ofensa, y que para ellos él solo los veía como figuras de artesanía de decoración, y para los Asmat en cada figura humana que hacían estaba dentro el alma de alguno de sus miembros fallecidos. Tú imagínate que llega ahí el blanco este y le dice, no, os compro vuestras artesanías por un trozo de papel de esta cámara. Imagínate, ¿eh? Pues eso habrá pasado el tiempo, se habrán dado cuenta que es una falta de respeto y habrán dicho, va, esta es la nuestra. Y ya está, se habrán vengado. Fácil. Otros eran artefactos sagrados y o para rituales. También estos artículos para ellos eran muy valiosos porque creían que los protegían de los espíritus, por lo que les parecía mejor idea acabar con ese chico antes de que los seres del más allá acabaran con ellos. Y en las mismas notas de Michael Rockefeller, él reconocía lo mucho que insistió en que le dieran esos artículos y que estaba exhausto de descifrar cómo podría obtenerlos. Sin embargo, se cree que el motivo principal del por qué usaron el cuerpo de Michael como ritual fue para equilibrar todo el daño que los holandeses les habían hecho estos últimos tiempos.
Y otra cosa que Carl Hoffman expone son pruebas de grabaciones, notas, testimonios y llamadas telefónicas de altos funcionarios holandeses en las que parecían encubrir el caso, a pesar que desde 1962 esta región dejó de estar bajo su control. Aviso que esto último que les acabo de contar no lo pongo como la verdad absoluta de lo que sucedió, pero a pesar de lo peliculero que me suena, tuve que contarlo porque es la versión que más está sonando en los últimos tiempos. Y es que al final, como no se han encontrado restos oficiales, tú mismo o tú misma tienes la última palabra sobre qué creer que le sucedió a Michael Rockefeller. Espero que te haya gustado el video, y si es así, te recomiendo... Es que chavales, es muy extraño, ¿eh? Es muy extraño. Entre lo de los holandeses y lo de su familia, que no seguía el curso de su familia, no sé, ¿eh? Ahí hay algo raro, ¿eh? Pero bueno. No sé lo que opináis. Yo ya he dado mis opiniones de qué opino de este caso. Me parece un poco extraño, un poco raro y cosas que no cuadran mucho, pero bueno, os dejo a vosotros que penséis, que opinéis sobre esto. Dale me gusta, suscribiros al canal de Fusgo porque estos vídeos se nota que tienen trabajo, están currados y son buenos vídeos. Nos vemos en otro vídeo. Hasta la próxima.